Vamos a entrar a la palabra hoy. Si pueden, vamos a ir al Señor en oración antes de empezar y luego de ahí vamos a mirar nuestra escritura para hoy. Padre, pedimos que estés con nosotros, Señor. Te damos gracias, eres un Dios maravilloso, un Dios santo, un Dios que es soberano. Entonces hoy venimos ante ti, Señor, pidiendo que hables a nosotros, a nuestros corazones, Señor, a nuestras mentes, por medio de tu palabra. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo ahorita, Señor, lo que has hecho en el pasado y lo que vas a hacer en el futuro. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema que quizás muchos de ustedes aquí hoy han experimentado, y es el sufrimiento. El sufrimiento. Vamos a estar en el libro de Job. Si tienen sus Biblias, por favor, abren a ese libro, primer capítulo. Y la pregunta que tenemos para hoy es: ¿dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Esta semana en nuestros grupos pequeños nos tocó este tema, y solo voy a estar predicando en el servicio de inglés también, pero pensé qué tema tan importante, y va relacionado con lo que el doctor Cortés predicó la semana pasada, un tremendo sermón acerca de los valles de la vida. Pero hoy vamos a hablar específicamente de dónde está Dios. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Mientras ustedes ahí buscan el libro de Job, le quiero dar un poquito de un trasfondo acerca de este libro. Algo interesante de este libro es que muchos de los eruditas piensan que este libro es quizás uno de los libros más antiguos de toda la Biblia. Hay algunos que piensan que este libro se escribió antes que el libro de Génesis, y que quizás Moisés era el que escribió este libro. No sabemos, por cierto, y no tenemos esa información, pero hay diferentes cosas en la historia de Job que nos trae a esa conclusión que quizás este libro se escribió durante el tiempo de los patriarcas, que es Abraham, ¿no? Y porque él ofrece sacrificios, y vamos a leerlo en un momento, ofrece sacrificios para sus hijos, y no es acuerdo de la ley de Moisés, no es un sacerdote que está ofreciendo los sacrificios, es Job que está ofreciendo estos sacrificios. ¿Por qué les doy esta información acerca del libro de Job antes de empezar a leerlo? Pues la razón es que si esto es cierto, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, y algunos piensan que quizás uno de los libros más antiguos de todo el mundo, mira el tema que trata este libro. Trata de un tema que todo el mundo quiere conocer: el sufrimiento. El sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos y dónde está Dios en medio del sufrimiento? Es una pregunta profunda, una pregunta que nunca desaparece. ¿Por qué ocurren estas cosas? Quizás vieron en televisión esta semana en Maine el disparo, la gente que murió. Vemos en la televisión la guerra que pasa en Israel. Quizás usted está pasando por asuntos personales, o ha pasado por asuntos personales, problemas, abuso, enfermedades. Es una pregunta con la que todos en algún momento lucharemos. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? O puesto otra manera,
A veces esta es la realidad de la pregunta: si eres tan bueno, Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si eres tan bueno, Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y la realidad es que esta pregunta destruye la fe de las personas. La realidad es que a veces quizás tú estás aquí en este cuarto y dices: si tuviera una respuesta para esta pregunta, realmente seguiría a Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque mira, esta es la realidad de nuestra vida espiritual, y hemos hablado de las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales que necesitamos en nuestra vida, pero para que nosotros podamos tener raíces profundas en nuestra fe, tenemos que saber cómo sufrir bien. Para tener raíces profundas en nuestra fe, es tan vital, tan importante saber sufrir bien. Vamos a leer Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice esto: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, quintenas, yuntas y bueyes, y quintenas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Un hombre bendecido por Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando la fiesta terminaba, a veces después de varios días, es una fiesta, esa es una fiesta, ¿no? Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Vemos que es un hombre bendecido, pero también es un buen padre. Es un hombre que ama a su familia y no lo hace solamente una vez o a vez en cuando, no. Lo que dice era una práctica habitual de Job. Y esto nos lleva a entender una de las primeras realidades que necesitamos entender del sufrimiento. Y es esto: las cosas malas ocurren por muy buenos que seamos. Eso es una realidad. A veces no queremos pensar eso o aceptar esa realidad, pero es realidad. El sufrimiento ofende nuestro sentido de la justicia. Yo me imagino que Job mira su vida después que todo ha pasado y dice esto: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Lo que vemos en la vida de Job es que es un hombre justo. Hace lo correcto. Sigue a Dios. Es un hombre reverente. Es un hombre que ama a su familia. Pero lo que vemos y lo que entendemos, y ustedes lo saben, el sufrimiento le ocurre a todo el mundo. Incluso a los que parecen hacerlo todo bien. Es una realidad de nuestra vida. Es difícil,
Es difícil aceptar esa realidad, pero es una realidad. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, de esa manera estarás acutando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Todos pasamos por esos momentos de sufrimiento. Voy a decir esto, es algo que quizás usted ve y yo he visto, por lo tanto, de mi vida cristiana, y es que si sigues al Señor, al igual que Job, muchas veces te vas a convertir en blanco del sufrimiento. A veces pensamos, si lo hago todo bien, no voy a pasar por ese sufrimiento, pero es lo contrario. Que vemos a lo largo de la Biblia, que vemos a veces en las situaciones alrededor de nosotras, vemos que la gente que está siguiendo a Dios con todo su corazón, que está amando a Dios con todo su corazón, a veces están en las batallas más duras. He oído decir, al igual que el relámpago en una tormenta, el árbol más alto atrae a veces la mayor parte del fuego de ese relámpago. Cuanto más alto estés, más probabilidades tendrás de sentir el golpe del enemigo. Entonces llegamos aquí en Job capítulo 1 versículo 6. Dice esto: un día, quizás has pasado por eso en tu vida. Llegó un día, una llamada por teléfono, una cita médica. Llegó un día en tu vida donde todo cambió. Vemos aquí en el versículo 6, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado corriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldicirá en tu propia cara. Aquí llega la respuesta de Dios. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posea, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos versículos son difíciles. Y hay mucho que ver en estos versículos. No tenemos mucho tiempo para ir muy profundo aquí, pero algo que vemos aquí, esto es una otra realidad, ¿no? del sufrimiento. Vemos que Dios permite este sufrimiento. No lo causó, pero sí lo permitió. Lo permitió. Como dije, a veces esto trae muchas preguntas a la vida del creyente. En el libro de Job vemos algunos de los diálogos más extensos de Satanás
Y a veces no lo entendemos, pero lo más importante es que vemos que Dios señala a Job, dice, mira mi siervo, él era partícipe en esta decisión que se hizo. Lo permitió a Satanás que hiciera esto. Pero otra vez, Dios lo permite, pero no es el autor de ese sufrimiento. Yo creo que esto, lo que debemos de entender de esta interacción entre Dios y Satanás es esto. Y esa es una verdad importante para que para entender el sufrimiento es este. Existe una realidad espiritual invisible que a veces acompaña a nuestro sufrimiento. A veces lo que pasa es hay como una cortina. Y esta cortina, nosotros estamos en este lado de la cortina. Estamos viviendo nuestras vidas, pero lo que no vemos es lo que está al otro lado de la cortina. La batalla espiritual que está pasando, una dimensión espiritual. El cristiano, en su vida, a veces está experimentando y pasando por una guerra, pero no lo ve. Está inmerso en una guerra, pero no lo ve. Un autor escribió esto. Muchas personas se levantan, se visten, comen, conducen sus coches al trabajo, hacen llamadas telefónicas, envían correos electrónicos, atienden a sus hijos, limpian la cocina y se acuestan sin pensar ni una sola vez en la existencia de un mundo invisible, en el hecho de que la humanidad es el escenario de la mayor batalla que jamás haya tenido lugar. A veces el sufrimiento que estás pasando es una batalla espiritual. Hay cosas que están pasando, guerras que están pasando, que tú no ves, no entiendes, pero que son una realidad. Debemos de entender eso. Pero aquí está la esperanza en medio de todo eso. Podemos tener paz, la paz de que Dios sigue siendo soberano y tiene el control. Mira lo que dice a Dios. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Dios todavía tiene el control. Dios todavía manda a Satanás. Él no puede hacer nada que Dios no permite. Dios todavía está en control. Y a veces nos olvidamos de eso. Pensamos que el poder del diablo es el mismo que el poder de Dios. No es, hermanos. El poder de Dios es mucho más grande, mucho más fuerte que el poder de Satanás. Continuamos en la historia, en el versículo 13 ahí de Job. Dice esto: un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bienes están arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabianos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Entonces aquí vemos, empieza la prueba. Empieza la prueba. Versículo 16. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó el cielo del fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron a sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Luego el versículo 18
No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. En un instante, Job lo perdió todo. En un momento. ¿Te imaginas recibir nuevas tras nuevas? Que todo lo que tienes se fue. Su vida nunca volvería a ser la misma. En este punto en la historia es importante los que han estado en la fe por muchos años, que conocen la historia de Job, que no rápidamente vamos al final del libro, pero que entendemos el sufrimiento de Job. Algunos saben que Dios restaura la fortuna de Job y le da nuevos hijos y una larga vida, pero nunca recupera lo que perdió. Esos hijos que perdió no resucitan. Su vida siempre va a estar cambiada. Él siente ese dolor. De hecho, no hay ninguna voz que habla desde el cielo en esos momentos. Nos gustaría eso en la historia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros le gustaría eso en nuestras vidas? No hay una voz que viene del cielo. Ningún ángel le dice a Job, está bien, Job, todo está bien. Satanás solo está probando tu fe en Dios. Dios sabe que tú vas a marchar adelante. Dios sabe que vas a pasar la prueba. No, él no escucha nada, solo silencio. Silencio, no escucha nada. Entonces, hermanos, nos encontramos en esto. Tenemos una opción. ¿Cómo responderemos al sufrimiento? ¿Cómo responderemos a ese sufrimiento, a esos momentos? Como experimentó Job, momentos de duelo, momentos de sufrimiento. Muchas veces no respondemos bien. El autor Timothy Keller escribe sobre el sufrimiento. Los que saben la historia de Timothy Keller saben que al final de su vida, los últimos años de su vida, él falleció este año, él tuvo cáncer. Y tuvo mucho sufrimiento. Pero en escribir acerca del sufrimiento dijo esto: tenemos 2 vías negativas que podemos ir en el sufrimiento. La primera es esta, la vía de la ira. Nos enfadamos y culpamos a los demás de nuestro sufrimiento. Nos llenamos de ira, de enojo. Empezamos a decir, no, pues esto y es la culpa de esta persona. Pero sufrimos mucho más cuando hacemos esto. Se nos dobla el sufrimiento porque no solamente estamos sufriendo por la situación, pero también estamos sufriendo por la ira que tenemos en nuestro corazón. Quizás usted está aquí y tiene esa ira. Sabe cómo eso te puede comer. Puede ser un hoyo que empiezas a escarbar. Un hoyo profundo que eventualmente vas a sentir que no puedes salir de eso. Esa ira es una de las vías que podemos tomar cuando estamos lidiando con el sufrimiento. El otro es la vía de la culpa. Esta es cuando nosotros nos sentimos culpables por el pecado en nuestra vida.
o por no vivir de acuerdo con normas bíblicas. Y por eso lo que hacemos es culpamos a nosotros mismos por nuestro sufrimiento y dolor. No, pues es mi culpa, yo lo hice, por eso estoy sufriendo. Y tenemos esa vía de la culpa. Ambas cosas, hermanos, pueden ser inútiles y poco saludables. ¿Por qué? Porque la ira y el reparto de culpas no nos acerca a una respuesta. No nos ayuda en ese proceso de sanamiento. No nos lleva a esa respuesta. Y la culpa, la vía de la culpa, minimiza lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sabes qué Jesús hizo en la cruz por ti? El perdón de tus pecados. Otra cosa que hacemos a menudo es preguntarnos por qué. Quizás estás aquí y has preguntado esa pregunta, ¿por qué Dios? Y mira, la realidad es que no es intrínsecamente malo esa pregunta. A veces lo vamos a preguntar, es una respuesta natural cuando estamos pasando por algo traumático. Es una reacción natural al sufrimiento. Pero esta es la realidad espiritual, que el sufrimiento puede tener muchas diferentes razones. La Biblia está llena de diferentes razones. Les doy un poquito de unos ejemplos. Una es que vivimos en un mundo pecaminoso y caído, en cual las personas tienen libertad, ¿no? Derecho propio. Y entonces ellos a veces escogen hacer lo malo. Esa es una de las razones que tenemos el sufrimiento en la vida. En otras escrituras, como Filipenses 1, versículo 12 al 14, nos dice que el sufrimiento personal actualmente ayuda a avanzar el evangelio y enseña a los demás a través de tu ejemplo y la manera que lidias con ese sufrimiento, que ellos pueden tener esperanza en Cristo. Otras veces, como nos dice el libro de Santiago, el sufrimiento puede ayudar a producir madurez en nosotros. O en 2 de Corintios 1:4, cuando está Pablo hablando de Dios, dice esto: Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces pasamos por sufrimiento para consolar a los demás. Hay diferentes razones por el sufrimiento. Pero aquí es donde nosotros debemos de hacer una pausa. Porque a veces queremos, en medio del sufrimiento, preguntar el por qué. Y la realidad es que Dios no nos promete siempre darnos ese porqué. Y eso a veces va a ser lo más difícil para escuchar. Quizás escuchas eso hoy y dices: pastor, honestamente, no me gusta eso. No me gusta escuchar eso. ¿Sabes que realmente Job en su historia no realmente recibe un porqué? El porqué no es garantizado. Hay muchas diferentes maneras y quizás no vamos a entender el porqué aquí en esta tierra hasta que estemos con el Señor. Pero aquí está la esperanza. Quizás no vamos a tener el porqué, pero como dijo un pastor, tenemos un qué, un quién y un cuándo. En los últimos minutos que tengo, quiero explicar esto. Vamos a ver la primera. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál es una respuesta adecuada, propia para el sufrimiento? La primera es esto, es el duelo santo. Duelo santo. Mira el versículo 20 de Job.
Job se levantó y rasgó su vestido en señal del dolor. A veces queremos ser estoicos, ¿no? Es decir, yo no siento nada. Soy fuerte, no me duele. Cuando estoy en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, yo no siento nada porque yo tengo fe en Jesucristo. ¿Qué es el ejemplo que nos da Job? Empieza, se rompe la camisa, va ante Dios, entiende ese dolor, siente ese dolor. El dolor puede ser usado por Dios. Es algo natural. Llevar nuestro dolor al Señor, nuestras preguntas, nuestras decepciones a Dios, exponerlas ante el Creador Todopoderoso. Eso es algo que debemos de hacer, hermanos. A veces queremos decir, no, pues yo no me voy a quejar, no voy a decir esto, no quiero traer esto al Señor. Y el Señor está diciendo, trae tu dolor a mí. Aquí estoy, hijo, hija, te amo. Quiero escuchar de ese dolor que estás experimentando. En el sufrimiento, lo que vemos es que Él trae su dolor al Señor. Continuando en ese versículo, dice esto: después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. La segunda cosa es esta: adoración a Dios. Traemos nuestro dolor a Dios. Y luego traemos nuestra adoración a Dios. Cuando sufrimos tras el duelo, nuestra respuesta debe de ser la adoración. Y vamos a ser honestos, eso es difícil. A veces eso va contra nuestra naturaleza humana. ¿Cómo voy a adorar a Dios en medio de esto? ¿Cómo le voy a dar gracias al Padre cuando estoy sufriendo tanto? Pero vemos un ejemplo en la vida de Job, que él dice, en medio de lo que estoy pasando, en medio de perder todo, él dice, voy a adorar a Dios. Sí, estoy dolido, sí, tengo ese sufrimiento, sí, siento el dolor, pero quiero adorar. Quiero adorar. Algunos de los momentos más sanadores y más profundos en la vida de un cristiano es la adoración en medio del sufrimiento. Es la adoración en medio del sufrimiento. Y la razón que es tan importante la adoración es esto. Es porque la adoración cambia nuestra perspectiva. Cuando sentimos el dolor, a veces nos enfocamos aquí, mira, en el dolor, en el sufrimiento, en el problema. La adoración cambia el enfoque y dice, Dios es soberano, Dios es grande, Dios es maravilloso. En medio de lo que yo estoy pasando, Dios está en control. Y eso a veces es algo que no conjunta con lo que sentimos. A veces vamos a ser reales, nos sentimos como adorar a Dios. Pero en el ejemplo aquí de Job es esto, que no importa cómo nos sentimos. Nuestro deber es ir a Dios, empezar a orar. Dios, eres grande, Dios, eres magnífico. En uno de los grupos pequeños, cuando estábamos hablando de esto, alguien me dijo, pero pastor, mira, es que se siente falso.
Se siente falso cuando yo estoy diciendo, Dios, eres maravilloso, Dios, eres grande, Dios, eres poderoso y todo esto. Cuando estoy en medio de un sufrimiento, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué debo de hacer? Le dije esto. Dije, a veces es cierto, no lo sentimos. Tenemos dos opciones. La primera es que quizás hay algo ahí pequeño, alguna bendición pequeña que podemos ver y mirar y aferrarnos a eso y decir, Señor, yo sé que todo en mi vida es difícil, pero gracias porque pues tengo un techo. Y le empezamos a dar gracias a Dios por esa cosa pequeña. O a veces quizás estás en esa situación donde nada, no puedes encontrar. Y solamente la única cosa que puedes hacer es poner un pie sobre otro pie, enfrente de otro pie. Y decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a continuar a caminar. Voy a adorar. Voy a dar gracias. Y poquito a poquito, ¿sabes lo que empieza a pasar? El corazón empieza a cambiarse. Me recuerdo hace unas 2-3 semanas, a mí me gusta caminar alrededor del santuario, porque está caliente afuera, so empecé a caminar aquí para hacer mi ejercicio durante el verano, pero empiezo a caminar y me recuerdo, tengo un librito con diferentes oraciones y me recuerdo que esa mañana llegué aquí, prendí las luces y en mi corazón no quería. No siento. No lo siento, Dios. No siento esa pasión o ese deseo de orar. Quiero ir a mi oficina. Tengo mucho trabajo que hacer, Dios. Tengo tantos emails y tantas cosas que mandar. Dios, ¿realmente quieres que ore ahorita? Tengo tantas cosas que hacer, miles de excusas de no orar. No siento ese deseo. Pero dije, no, voy a empezar. Y empecé con los salmos. Y era uno de esos momentos donde uno está leyendo y está distraído, el mente no está enfocado en lo que está diciendo, pero empecé. Pasó 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Poquito a poquito, lo que vi en mi corazón era un cambio de actitud. Y a veces lo que Dios quiere en nuestra adoración, en nuestra oración, en nuestro tiempo con Él, es solamente que traemos todo eso a Dios, que seamos honestos y Él dice, yo voy a hacer el trabajo del cambio. Luego vi a mi reloj y ya habían pasado 2 horas y dije, no, pues sí, ahora sí, Señor, tengo que empezar a trabajar, ¿no? Pero me fui del santuario a mi oficina lleno de paz y tranquilidad y sintiendo el amor de Dios y con un enfoque que a veces paso todo el día solamente haciendo unas 3 o 4 cosas y ese día todo el to-do list no sé cómo, pero lo completé todo. Pues sí sé cómo. Por medio de Dios, viniendo y trayendo todas esas cargas al Señor. Y Dios dice, mira, si tú eres fiel a venir a mí con eso, a adorarme, yo soy fiel a estar contigo. La última cosa que quiero decir es esto. En medio de todo eso, de todo lo que pasó Job, él termina su tiempo con este capítulo con una oración. Dice esto en el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Mira la actitud de Job.
Alabado sea el nombre del Señor. Y no pecó porque no culpó a Dios, no le culpaba a Dios. Él nos da una lección poderosa aquí. Sus circunstancias no significaban que Dios le rechazara. Dios no rechazó a Job y él entendió esta verdad. Quizás, hermano, hermana, en la fe hoy tú tienes que oír esto. Tu sufrimiento no significa que Dios está ausente o te rechaza. Él está allí. Él está allí. Puede que ahora mismo esté más cerca de ti de lo que nunca hubieras imaginado. Sabes que Dios guardó silencio durante algún tiempo en la vida de Job. Vemos que Dios no habla a Job hasta el capítulo 38 del libro. 38. Capítulo tras capítulo, poema tras poema. Job no escucha de Dios hasta el capítulo 38. Dios permanece en silencio, pero incluso en esos momentos Job sabía que Dios no lo había rechazado, confiaba en Dios. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo, creyentes viviendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Bajo este nuevo pacto, cómo podemos saber que Dios nos ha rechazado? Porque Jesús ha sido rechazado por nosotros. Esa es la razón. Porque Jesús ha sido rechazado por nosotros. En ese momento en cual Él estaba muriendo en esa cruz, tomó toda nuestra culpa. Dios no puede mirar a su Hijo por todo el pecado. Jesús estuvo rechazado por nosotros y por eso sabemos que Dios nunca nos rechaza. Sabemos que nuestra esperanza de salvación, el paz en medio del sufrimiento, está encontrado en la muerte, la resurrección y finalmente en el regreso de Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis 21, 3 al 4. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Esta es nuestra esperanza eterna. Esto es el cuándo. Hay un día, hermano, en la fe, cuando nosotros no vamos a experimentar ese sufrimiento. Y el sufrimiento presente que estamos pasando hoy es un recuerdo de la esperanza que tenemos para el futuro. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar estas lecciones bíblicas de aquí hasta aquí. Y eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Pero lo que podemos estar asegurados es esto: que el poder que tenemos para eso no viene de nosotros propios, de nuestra propia fuerza. El poder para eso, para hacer eso, viene por medio del Espíritu Santo. Y eso, hermano, hermana,
es donde nosotros podemos desarrollar esas raíces profundas. Cuando tomamos ese tiempo para estar en la presencia de Dios, cuando oramos que el Espíritu Santo nos dé el poder para ver ese cambio en nuestro corazón. Tenga paciencia con ti mismo. El Dios es el que hace esa obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Sabemos que en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, tú eres un Dios que está en control, un Dios que es soberano, un Dios que es sobre todo. Entonces hoy pedimos, Padre, que estés moviendo en nuestros corazones. Quizás no vamos a entender el por qué, pero sabemos el quién. Sabemos que la esperanza viene por medio de Jesucristo. Entonces, Señor, pido que nos aferramos a eso, Señor. Que podemos tener esa esperanza sabiendo que Jesucristo, por medio de su muerte, nos da la esperanza que necesitamos. Te adoramos, Señor, en medio de la tormenta. Te damos gloria sabiendo que tú eres soberano, que tú estás en control, que tú, Señor, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, te amamos, te glorificamos. Levantamos nuestros ojos hacia ti, Señor, y decimos, Padre, trabaja en nuestros corazones. Revele tu amor a nosotros. Denos paz en medio de la tormenta. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.